de representantes de la derecha boliviana. Señor Óscar Ortiz, senador, candidato a la presidencia, que estuvo hablando, entre otras cosas, cuestionando aspectos de gestión pública, diciendo que, por ejemplo, los contratos de las contrataciones directas serían formas de corrupción en la gestión pública. De verdad que sorprende que una persona que es comilitante de un partido cuyo vicepresidente del partido es el señor José María Leyes, alcalde preso de Cochabamba por delitos de corrupción, se dé el lujo de hablar de estas cosas. ¿Por qué no mira la viga en el ojo propio antes de mirar la paja en ojo ajeno? Pero bueno, este señor tiene todo el derecho, el señor Ortiz, de hablar. Estamos en democracia. Es una nueva confirmación más de que estamos en un régimen democrático. Pero el señor Ortiz ha dicho que el apoyo del presidente Evo Morales a la posesión de Maduro implica la complicidad con una dictadura y mancha el nombre de Bolivia. Durante nuestro gobierno nos retiraremos del ALBA y de UNASUR y nos uniremos al Grupo de Lima para defender la democracia. No es un simple enunciado que podría admitirse en cualquier persona que hace política. Se trata de un planteamiento que está expresando ya una orientación programática de la derecha boliviana y que tiene una orientación claramente pro-norteamericana. Nos está diciendo el señor Ortiz que bajo su eventual gobierno, él es candidato a la presidencia, bajo su eventual gobierno, todas las políticas de integración, todas las políticas de economía, las políticas de redistribución, las políticas sociales serían revertidas en favor de una orientación que es la que favorece el Grupo de Lima. El Grupo de Lima es un grupo de gobiernos de orientación conservadora, neoliberal, varios de ellos, gobiernos que promueven la apertura comercial bajo la forma de tratados de libre comercio. Vale decir, el programa norteamericano en tierras latinoamericanas, el sometimiento de los pueblos latinoamericanos a los dictados del Imperio del Norte. Ese tipo de agrupaciones, como esta del Grupo de Lima, en realidad no son instancias internacionales legítimas, no tienen vinculación con ningún órgano de las Naciones Unidas, no tienen ninguna atribución para reconocer o no la legitimidad de ningún país o pedirle a un presidente electo, democráticamente electo, que asuma o deje de asumir el gobierno. Es un grupo que tiene orientaciones ideológicas, políticas, de carácter abiertamente conservador, de carácter abiertamente neoliberal, cuyos gobiernos, precisamente, al tener esa orientación conservadora o neoconservadora, bueno, pues es lógico que se adhieran a planteamientos que también el Departamento de Estado, la propia Casa Blanca, ha estado haciendo en el último tiempo, particularmente referidos a Venezuela. Este Grupo de Lima se constituyó el año 2017 y entre otros objetivos tiene el de aislar a Venezuela. Y nosotros, no solo ahora,
y acá, sino en muchas oportunidades, como gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, nos hemos pronunciado en favor no solo de la integración latinoamericana, sino también del reconocimiento pleno a la autodeterminación de los pueblos, del reconocimiento absoluto a la soberanía de los estados y en contra de cualquier tipo de intervencionismo e injerencismo. Mucho menos injerencismos e intervencionismos que amenacen la paz de Latinoamérica y de Sudamérica. Esa siempre ha sido nuestra actitud y va a continuar siendo nuestra actitud. Por lo tanto, obviamente que rechazamos este tipo de planteamientos hechos por un representante nato de la derecha boliviana. El señor Óscar Ortiz, en este tuit nos está diciendo: mis políticas económicas, sociales, en caso de eventualmente ser gobierno, serán políticas de privatización, tal como estamos viendo en algunos países vecinos, y que vienen de la mano de orientaciones neoliberales. Serán políticas precisamente neoliberales, y en tal sentido recortarán no solo las políticas sociales, sino también los avances en derechos sociales que el pueblo boliviano ha logrado durante estos años. Eso nos está diciendo con su tuit que habla de su adherencia o adhesión al Grupo de Lima. Nosotros, en esta línea de defender la soberanía de los estados y la autodeterminación de los pueblos, pues mantenemos la coherencia y consistencia que a lo largo de más de una década la hemos tenido en referencia a la actitud frente a procesos de transformación revolucionaria como el que se está dando en Venezuela. Siempre hemos apoyado la revolución bolivariana en Venezuela, cuando era gobernante de ese hermano país el comandante Hugo Chávez, y ahora, por supuesto, que también seguiremos apoyando que asume su segundo mandato por voluntad democrática, popular, expresada en las urnas, el compañero Nicolás Maduro. De allí la presencia del presidente Evo Morales en estas horas en tierras venezolanas, para dar un pleno respaldo solidario, integrador de los pueblos de Bolivia a Venezuela. Pero Óscar Ortiz no es el único que ha hablado en estos términos. Aquí hay una comparsa de la derecha. Son varios. Y fijémonos, el señor Carlos Mesa, Gisbert, probablemente el presidente Morales cree que la legitimidad de Maduro, pero no puede hablar a nombre del pueblo boliviano que mayoritariamente repudia al gobierno dictatorial e ilegítimo de Venezuela. Esa es la opinión del señor Carlos Mesa. Y vaya, el señor Mesa, que cogobernó durante 2 años con uno de los mayores genocidas de la historia democrática de nuestro país, Gonzalo Sánchez de Lozada, hoy nos habla de dictadura, de autoritarismo. El señor Carlos Mesa, que observó desde sus oficinas de la vicepresidencia la masacre de febrero del 2003, nos habla de autoritarismo y dictadura. El señor Mesa, que esperó que hayan 40 muertos en octubre del 2003 para recién entonces alejarse de Gonzalo Sánchez de Lozada. Vaya, eso sí que es llamativo. Pero bueno, estamos en democracia. Hay plena libertad de expresión en Bolivia, como demuestra el tuit del señor Mesa. Hasta él puede hablar de autoritarismo y dictadura. No es el único, decíamos, ni Carlos Mesa ni Óscar Ortiz, hay otros, vayamos. El señor Samuel Doria Medina,
Evo Morales no solo hace gala de su apoyo a un gobierno autoritario, también derrocha recursos de Bolivia para acompañar a su amigo dictador. Y finalmente el señor Jorge Quiroga: perdón Venezuela, esto deshonra la causa libertaria de Bolívar, no representa el sentimiento mayoritario de Bolivia, solo muestra el servilismo de Evo al narcotirano y es el apoyo de quien desconoce el referéndum. Bolivia dijo no a quien quiere robarse presidencia bueno, no se entiende eso, el 10E. Bueno, él escribe con criptogramas al parecer. Pero bueno, este señor, Jorge Tuto Quiroga, que cogobernó con uno de los mayores dictadores del siglo XX en Bolivia, Hugo Banzer Suárez, su jefe, su mentor, su presidente, del cual él era vicepresidente. El señor Tuto Quiroga hablando de autoritarismo y dictadura, de tiranía, vaya. Sí que hay libertad de expresión en Bolivia. Por supuesto que hay libertad de expresión en Bolivia. Vayamos, el siguiente. Frente a esto, el presidente Evo Morales está en Venezuela no solo por el compromiso político e ideológico que el pueblo boliviano tiene con el venezolano respecto de la integración, el mantenimiento de la paz y las posturas anticoloniales, antiimperialistas que siempre hemos expresado. No es esta la primera vez que lo hacemos. Desde que el presidente Evo Morales es gobierno, siempre nuestra línea en política internacional ha sido antiimperialista y de absoluta solidaridad con cualquier intento injerencista, intervencionista contra cualquier pueblo latinoamericano. Y por ello es que somos coherentes. No es que ayer éramos vicepresidentes de un tirano, Banzer, ayer cogobernábamos con un genocida, Sánchez de Lozada, pero hoy hablamos de tiranía y autoritarismo. No, siempre hemos tenido una postura antiimperialista y de respaldo al proceso venezolano. Y lo hacemos también en nombre de la Constitución Política del Estado, cuyo artículo 10 dice: Bolivia es un Estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y la promoción de la interculturalidad con pleno respeto a la soberanía de los estados. Eso dice la Constitución Política del Estado, que el señor Carlos Mesa, el señor Óscar Ortiz, el señor Tuto Quiroga y el señor Samuel Doria Medina deberían volver a leer. El artículo 10 de la Constitución Política del Estado dice eso, señores. Y ustedes, por muy candidatos o líderes o lo que sea que sean, no pueden desconocer lo que dice la Constitución Política del Estado. El presidente Evo Morales está en Venezuela hoy, no solo por su compromiso ideológico, sino también en cumplimiento de lo que dice nuestra Constitución Política del Estado. Y por eso también que el presidente Evo Morales ha sacado un Twitter que dice: Venezuela es un Estado soberano y su pueblo, digno, ha derrotado agresiones políticas, militares y económicas. Felicidades al hermano Nicolás Maduro, a su gobierno y al pueblo venezolano. Recordemos que Nicolás Maduro ha sido elegido en las urnas con el 67.84% de los votos en unas elecciones libres que se efectuaron hace algunos meses. Les guste o no les guste a la comparsa de la derecha, es así, es un gobierno democrático, es un gobierno legítimo, es un gobierno constitucionalmente elegido. Y por supuesto que nosotros, no solo que lo vamos a reconocer, sino que lo vamos a defender. Les guste o no les guste a la comparsa de la derecha. Y volviendo a la postura de Óscar Ortiz, fíjense, si podemos volver al Twitter, ahí está. Él dice: hay que salirnos del ALBA y de UNASUR. No solo dice hay que sumarse al Grupo de Lima, hay que salirse del ALBA y de la UNASUR. Hay que decirle al señor Ortiz, hay que decirle
hay que recordarle, porque estas cosas fácilmente se olvidan. Gracias al ALBA, que es un proyecto de integración entre varios países y estados de Latinoamérica, es que, por ejemplo, en nuestro país se ha podido llevar adelante el programa Operación Milagro, que hasta la fecha ha beneficiado a más de 700,000 bolivianos aquejados de problemas y de enfermedades oculares, desde el año 2006. Gracias a ese programa del ALBA, es que, por ejemplo, hay programas de cooperación en áreas educativas, en áreas de inversión. El programa de lucha contra el analfabetismo fue resultado de las iniciativas del ALBA. Y ese programa de lucha y erradicación del analfabetismo nos permitió, precisamente hoy, ser uno de los países con prácticamente nula tasa de analfabetismo en Latinoamérica. Y esto es reconocido por organismos internacionales. En fin, este tipo de cosas, por supuesto que la comparsa de la derecha no va a reconocer. Ellos seguirán el libreto norteamericano, pero repito, nosotros y el presidente Evo Morales a la cabeza, pues en cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Por eso es que el presidente puede hablar a nombre del pueblo boliviano, no solo porque es jefe de Estado, sino porque sus palabras están expresando el mandato constitucional de nuestra Constitución Política del Estado, que ha sido aprobada por primera vez en nuestra historia en las urnas por el voto popular del pueblo boliviano el año 2009. Entonces, que el señor Mesa diga que el presidente que no hable a nombre del pueblo boliviano, por supuesto que va a hablar a nombre del pueblo boliviano, porque repito, en sus palabras, él está expresando un mandato constitucional que está en el artículo que hemos leído. Ese es el pronunciamiento del gobierno sobre este tema. Si es que hay preguntas relacionadas a este punto, con todo gusto vamos a contestarlas. Presidente, ya desde la oposición se ha indicado que que nuestro país participe de esta posición, le da debilidad, le resta credibilidad y daña la imagen de nuestro país al respecto. ¿Cuál es la postura que se tiene, si bien se están exponiendo también estos tuites en las redes sociales? Gracias. Sí, adelante. Específicamente. Estamos escuchando ya las palabras del ministro de la Presidencia, justamente Alfredo Rada, quien se encontraba en conferencia de prensa desde la Casa Grande del Pueblo, esto en rechazo a las declaraciones de candidatos opositores. Volveremos en cualquier momento con lo último en información. Permiso. Canta.